es la única institución teológica que nos está acompañando durante este fin de semana. Es verdaderamente para mí un privilegio porque, además de lo que acabo de decir, lo respeto muchísimo, lo amo, lo he tenido como mentor en mis estudios también. Se llama Pablo Deiros, denle un fuertísimo aplauso. El tema que nos convoca en esta tarde es una pregunta que apunta precisamente hacia el futuro y que tiene que ver directamente con todos nosotros y especialmente líderes juveniles. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia? Y yo quisiera introducir la reflexión que tenemos esta tarde, en los próximos minutos, leyendo algunos versículos en la palabra de Dios que creo se refieren a estos tiempos que estamos viviendo y los que inmediatamente siguen a estos tiempos. Así que vamos a la Biblia, a la primera carta de Juan. Vamos a leer allí en el capítulo 2, los versículos 18 al 27. Yo lo voy a hacer de la Nueva Versión Internacional y de la Biblia G3 de Crecimiento Juvenil, que entre paréntesis está muy buena. Así que voy a leer el texto. Aquí ustedes pueden seguir con sus Biblias, la que tienen en la mano. Dice el apóstol Juan lo siguiente: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Los tiempos que corren son de grandes desafíos y enormes oportunidades para el avance del reino de Dios en América Latina. Para las iglesias evangélicas en el continente, los pasados 20 años han representado el periodo de mayor crecimiento numérico y del impacto más significativo en toda la historia del testimonio evangélico latinoamericano. Después de casi 2 siglos de presencia evangélica continuada, el testimonio evangélico ha logrado penetrar incluso en las esferas del poder económico, político y social, llegando en algunos lugares a transformarse en un factor de poder a tomar en cuenta. En comparación con otros lugares del planeta América Latina, es hoy un modelo muy particular, casi único, de un proceso de evangelización cristiana que, bien o mal, ya tiene más de 5 siglos en nuestro continente. Como en ningún otro lugar de la tierra, fuera de Europa, la fe en Cristo ha sido proclamada en esta parte del mundo con una persistencia, con una continuidad realmente extraordinaria en un periodo histórico muy dilatado. Muy excepcionalmente, en el pasado, los evangélicos latinoamericanos
hemos reconocido este hecho de una presencia del Evangelio en nuestro continente a lo largo de una buena cantidad de tiempo. No obstante, a pesar de los indicadores positivos de crecimiento, impacto, resultado y logros, el testimonio cristiano evangélico en América Latina presenta indicios alarmantes, preocupantes, de peligros a tomar en cuenta. Y lamentablemente, volvemos a decir, muy excepcionalmente los evangélicos latinoamericanos hemos reconocido nuestro propio fracaso en producir la transformación del continente con el Evangelio de Cristo. En los últimos 20 años, lejos de reconocer este fracaso, lo hemos negado embelesados con el crecimiento numérico, el aumento en el reconocimiento social, el incremento del prestigio y el acceso a las esferas del poder político y económico. La realidad es que América Latina continúa bajo el peso abrumador de la opresión política, económica, social, cultural y religiosa, y el Evangelio de Jesucristo, que nosotros decimos representar y pretendemos proclamar, no ha producido todavía los cambios y las transformaciones que todo el continente espera y que entendemos son la voluntad de Dios para nuestros pueblos. Es por esto que al tiempo que consideramos con alegría, con gratitud al Señor, aquellos elementos positivos que reflejan el desarrollo, progreso y avance del testimonio evangélico en América Latina, es necesario prestar seria atención a aquellos otros elementos negativos que deben ser corregidos y tomados en cuenta para no perder o malograr lo que el Señor nos ha permitido hacer para su gloria en el continente. En su primera carta, Juan nos advierte sobre los riesgos que pondrán en jaque a la iglesia del fin de los tiempos. Y señala con dramatismo: muchos son los anticristos que han surgido ya. Es más, la realidad y dinamismo de estos anticristos es evidencia de que nos encontramos precisamente transitando los últimos tiempos. Como dice Juan, por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Ahora, es interesante notar que según Juan, los anticristos en cuestión no son factores o circunstancias externas a la iglesia, sino internas. En el lenguaje de Juan, salieron de entre nosotros, dice Juan. No obstante, estos espíritus engañadores y mentirosos no tienen por qué poner en cuestión el completamiento de la misión que el Señor le ha confiado a la iglesia en el mundo. Después de todo, como señala Juan, contamos con la unción del Santo, el Espíritu Santo, quien no solo nos permite conocer la verdad, sino también proclamarla con fidelidad. La cuestión es que permanezcamos llenos de Él y advertidos de los peligros que nos acechan, los confrontemos con el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo. En este sentido, en esta tarde, quiero invitarles a considerar conmigo 10 peligros que en el presente se ciernen sobre la Iglesia de Jesucristo en América Latina y que representan serias amenazas para el buen logro de las metas que nos hemos establecido para el desarrollo del reino de Dios en nuestros pueblos. Y estos peligros que vamos a enumerar no son, por cierto, los únicos ni los más peligrosos, pero sí creo que es necesario que nosotros hagamos un espacio de reflexión esta tarde, por lo menos para enumerarlos y para tratar de identificarlos y cada uno
aplicará a su propio contexto y circunstancia algunas de las observaciones que vamos a hacer. El primer peligro a mencionar es el peligro del triunfalismo. 2 generaciones atrás, los evangélicos latinoamericanos nos veíamos como una minoría perseguida, débil y a la defensiva. Hoy las cosas han cambiado notoriamente. Los números nos dan una gran visibilidad social. Nuestros líderes cuentan con una mejor preparación. Muchos miembros de nuestras congregaciones han alcanzado notoriedad en las diversas esferas. Hay más información sobre nosotros y nuestras actividades y por lo tanto menos prejuicios y sospechas y en general gozamos de buena reputación. Es precisamente aquí donde se presenta el peligro del triunfalismo. Jesús fue bien claro cuando dijo, Lucas 6, 26, «Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas». La admonición de Jesús nos advierte contra el engaño sutil de pensar que el aplauso público representa la nota de aprobación final de nuestros esfuerzos por el reino. En realidad es la aprobación del Señor que nos ha confiado la misión la que debemos procurar en primer y único lugar. Pero ahí está el triunfalismo. El triunfalismo es un mal que no hace acepción de personas ni de iglesias. Y en el presente mundo trivial y frívolo, en el que el triunfo de cualquier tipo se valora por sobre cualquier otro bien moral o espiritual, esta enfermedad del espíritu se ha transformado en una suerte de plaga devastadora. Hay siervos e iglesias que pierden su primogenitura por el plato de lentejas del triunfalismo que promete la satisfacción inmediata de los apetitos carnales. El segundo peligro es el peligro del exitismo. Muy ligado al triunfalismo está el peligro del exitismo. La cultura del éxito se ha instalado en todo nuestro continente al punto que cada vez son más las personas dispuestas a enajenarlo todo con tal de lograr el éxito en alguna esfera de la vida humana. El exitismo no es otra cosa que la búsqueda de resultados positivos como un fin en sí mismo y a cualquier costo, especialmente guiados por las pautas que gobiernan y definen el éxito en el mundo. Y estas pautas consisten en lo que podríamos llamar las 4 P. Las 4 P de placer, poder, prosperidad y prestigio. Siervos de Dios y congregaciones enteras están embelesados detrás de estas metas como si fuesen la expresión acabada del Evangelio mismo. No es entonces extraño que se hable de un evangelio de placer, un evangelio de poder, un evangelio de prosperidad, un evangelio de prestigio. Estos ídolos contemporáneos representan a potestades espirituales que hoy pugnan por encadenar el corazón de las personas y controlar sociedades enteras. Son expresiones totalmente ajenas y contrarias al reino de Dios, que de ningún modo deben ser admitidas en medio del pueblo que invoca al Señor y dice ser suyo. Debemos reconocer nuestro pecado de haber cedido terreno en nuestras vidas e iglesias a estos gobernadores de las tinieblas que nos han seducido con sus encantos y nos han hecho perder el camino de la cruz por la senda placentera del éxito pasajero y engañoso. El tercer peligro es el peligro del subjetivismo. El subjetivismo es un sistema
que no admite otra realidad que la del sujeto pensante y reduce toda existencia a la existencia del yo. El subjetivismo hace depender el conocimiento de factores que residen en el sujeto que conoce. Algunos extienden el concepto de subjetivismo a todo sistema filosófico basado en la autosuficiencia humana para conocer la verdad. El subjetivismo señala que hay una verdad, pero que tiene validez limitada o relativa, siempre sujeta a las limitaciones y alcances del sujeto que conoce. De este modo, la subjetividad individual deja de ser intérprete de la verdad para constituirse en matriz y patrón de la misma. En el campo evangélico latinoamericano, el subjetivismo está presente en buena parte del pensamiento y acción de las iglesias. Esto se ve manifestado en la actitud bastante generalizada de hacer de la experiencia subjetiva el elemento normativo de la fe y del conocimiento de la realidad espiritual, sin someterla a la autoridad docente y correctiva del registro de la revelación divina que es la Biblia. Expresiones tan frecuentes en nuestras iglesias como Dios me dijo, o yo siento esto o aquello, que es la voluntad de Dios para tu vida, o el Espíritu me muestra esto o lo otro, muchas veces no son reflejo de una auténtica experiencia de lo divino del Señor, sino manifestaciones subjetivas sin mayor fundamento que el propio yo infatuado. Es cierto que nuestra subjetividad ocupa un lugar importante en nuestra percepción de Dios y en la vivencia de nuestra fe. Pero cuando la subjetividad no está bajo el señorío de Cristo y nuestra interioridad no está llena del Espíritu Santo, muy fácilmente se cae en el subjetivismo. La mejor prevención contra este tipo de subjetivismo es recordar y aplicar las palabras del apóstol Pablo a nuestras vidas personales. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El siguiente peligro es el peligro del sincretismo. Sincretismo significa la mezcla de una idea, práctica o actitud con otra diferente. Sincretismo religioso es unir distintos elementos religiosos tomados de distintos sistemas, especialmente no cristianos, en una nueva totalidad y sistema, con lo cual se pervierte el Evangelio del Reino, cuyo carácter es radical y excluyente. A lo largo de toda su historia, las más variadas formas de sincretismo han acompañado al testimonio cristiano. El sincretismo religioso en América Latina se ve en la mezcla del catolicismo romano con las creencias y prácticas religiosas indígenas, africanas y de otros orígenes. Pero hay también un sincretismo religioso evangélico muy diverso y extendido, que mezcla el Evangelio de Jesucristo con elementos culturales modernos, especialmente importados del hemisferio norte. La realidad es que en América Latina, una enorme masa de iglesias evangélicas manifiesta rasgos de sincretismo en lo que creen y en lo que hacen, en su fe y en su práctica de la fe. Si bien el vocablo sincretismo no aparece en la Biblia, el concepto sí está presente. Desde la perspectiva bíblica, toda forma de sincretismo es condenada como contraria a la voluntad de Dios y como una violación del primer mandamiento que claramente ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un quinto peligro es el constantinismo. Constantinismo, en esta presentación, hace referencia a la cosmovisión que se generó
a partir de la supuesta conversión del emperador romano Constantino a comienzos del siglo IV, y al cambio de la situación de los cristianos, que de una minoría perseguida pasaron a ser la gran mayoría beneficiada por el Imperio Romano. Esto estableció una manera de ser cristiano y una manera de ser la Iglesia que todavía está vigente en el día de hoy. Cristiandad o constantinismo es la tendencia a unificar indisolublemente los fines del Estado con los fines y propósitos de la Iglesia. Cabe recordar que la constantinización de la Iglesia y el establecimiento del paradigma de cristiandad cambiaron radicalmente la comprensión que de sí misma tenía la Iglesia y especialmente la definición de su misión. De la mano de creyentes confesantes, la misión pasó a estar en manos de los líderes religiosos. El resultado de este cambio fue que se constituyó un clero que representaba a una élite de aquellos escogidos para constituir una casta especial de personas religiosas, supuestamente dotados de manera poderosa y singularmente habilitados para cumplir con la misión o con un ministerio sobrenatural. De este modo, el clero pasó a constituirse en el símbolo de lo sagrado, los mediadores y dispensadores del ministerio de la palabra al pueblo que en general se consideraba como pueblo ignorante y que necesitaba de estos medios o mediadores para poder entendérselas con Dios. Los laicos más consagrados participaron de la misión pagando el sostenimiento del culto y de la clase clerical, manteniendo la institución y la estructura creada mediante la participación en infinidad de comisiones y organizaciones internas o pasajeras. Pero todo estaba en manos del clero. El paradigma de cristiandad se caracteriza por una orientación, por otro lado, hacia adentro de la Iglesia en lugar de hacia afuera en su comprensión de la misión cristiana. La Iglesia se repliega sobre sí misma y está más preocupada con cuestiones internas que en aventurarse a ir hasta el fin del mundo con el Evangelio. Lejos de estar enfocadas en el cumplimiento de la misión de proclamar el reino de Dios, las iglesias del paradigma de la cristiandad se preocupan más por objetivos que no son apostólicos. Y esto es cierto no solo de la Iglesia Católica Romana en América Latina, esto es cierto de la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestro continente. Objetivos tales como fortalecer sus estructuras de poder, definir sus dogmas y prácticas, marcar su identidad denominacional en contraste con los demás cristianos, desarrollar un programa de actividades orientado hacia adentro de la comunidad religiosa y no hacia afuera, perseguir y hostigar a quienes tienen una experiencia y comprensión diferente de la fe, enredarse en los procesos de institucionalización, dedicar todas sus energías y recursos al mantenimiento de lo conquistado en todos los aspectos. Y esto describe a la realidad de muchas congregaciones evangélicas locales a lo largo y a lo ancho del continente. El siguiente peligro es el peligro del sentimentalismo. Los sentimientos, por cierto, juegan un papel muy importante en la vivencia y expresión de la fe. Y de todos los sentimientos, el religioso es el más profundo e influyente. Quizás por ello mismo es el más expuesto a ser corrompido y distorsionado. Y cuando esto ocurre, el sentimiento religioso se transforma en sentimentalismo religioso. Esta forma de sentimentalismo significa pensar que la fe y la práctica cristiana pasan exclusivamente por una exagerada sensibilidad y el imperio de los sentimientos con exclusión
de toda forma de razonamiento y de pensamiento lógico. Tal ha sido la característica predominante en general en nuestra cultura latinoamericana de la devoción y piedad católico-romana en los últimos 2 siglos. Pero es precisamente de este trasfondo católico-romano de nuestra cultura evangélica de donde deriva también nuestro sentimentalismo evangélico. Los evangélicos no tenemos medallas milagrosas, ni estampitas, ni rosarios, ni crucifijos, pero en nuestro sentimentalismo hemos elaborado una nueva batería de símbolos religiosos a los que le asignamos el mismo valor sentimental. El peligro detrás de este sentimentalismo religioso es que renunciamos a nuestro deber de pensar nuestra fe y en consecuencia podemos caer en diversas formas de idolatría y devociones espurias. Definir la fe por lo que se siente es correr el riesgo de someterla a los vaivenes de nuestros humores y las vicisitudes de nuestros estados de ánimo. Sentirse bien no es sinónimo de caminar en Cristo y de andar en el Espíritu. La mejor vacuna contra el sentimentalismo se encuentra en las sabias e inspiradas palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, donde nos dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Séptimo, el peligro del populismo. El populismo es el sistema político adoptado por algunos estados latinoamericanos consistente en gobiernos autoritarios con respaldo popular y aparente movilización popular, pero que generalmente en la historia pasada de nuestro continente estuvieron controlados por una incipiente burguesía industrial como clase emergente, la casta militar con la complicidad de la jerarquía católica romana. Todos los países de América Latina hemos pasado por esto en el pasado de nuestra historia. El populismo, en consecuencia, ha calado muy profundamente en la cultura latinoamericana y de tanto en tanto aflora en la esfera política, cultural y religiosa. El populismo religioso es pensar ingenuamente que todo lo que proviene de la entraña del pueblo, cultura, costumbre, folclore, etc., es correcto en términos cristianos y se justifica su incorporación y aplicación en el reino de Dios. Esta manera de pensar ha penetrado en muchas iglesias evangélicas latinoamericanas que se jactan de tener un gran impacto en el pueblo y atribuyen esto a su perfil populista. Muchos líderes se han mimetizado asumiendo el talante de verdaderos caudillos populistas, cuando no dictadores, con discursos demagógicos y orientados a la gratificación inmediata de las expectativas populares y no necesariamente a satisfacer las demandas del reino de Dios. El siguiente peligro es el peligro del fetichismo. Fetichismo es simplemente el culto y uso de los fetiches, que son objetos materiales, generalmente inanimados, que se consideran con reverencia como incorporación o morada temporal o permanente de un espíritu poderoso o como poseyendo poder mágico para la obtención de ciertos valores o beneficios en razón de los materiales y métodos utilizados en su fabricación. Hay indicios en América Latina de un fetichismo religioso evangélico muy peligroso por su carácter mágico e idolátrico. En este sentido, este fetichismo consiste en pensar que el poder de Dios está necesariamente asociado con ciertos objetos fetiches
a los que se le atribuyen cualidades o poderes sobrenaturales que le permiten a quien los posee o usa obtener lo que desea. La lista de fetiches evangélicos es bastante amplia, pero arranca con la Biblia, sigue con el bautismo, la cena del Señor, en algunos lugares el himnario o el cancionero, el aceite, el agua, o palabras que se dicen, me cubro con la sangre de Cristo, que son puros clichés que no tienen el más mínimo sentido. Esto es muy común. Todas estas palabras, objetos y demás, cuando se elevan a una categoría mágica, se transforman en fetiches. ¿Cuántos son los creyentes que duermen con la Biblia debajo de la almohada para no tener pesadillas? Eso es un fetiche, es magia pura. Nuevamente, el peligro del fetichismo no está tanto en el valor o poder que el objeto tenga o represente, sino en la idolatrización del mismo. Es como la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Era un instrumento para bendecir al pueblo, se transformó en una maldición cuando se convirtió en un ídolo detrás del cual el pueblo se pervirtió. Noveno peligro, el peligro del emocionalismo. Las emociones son experiencias válidas y útiles y maravillosas que Dios nos ha dado. Los seres humanos somos emocionales. Dios nos ha creado con la capacidad de experimentar enojo, miedo, alegría, amor, quietud, etc. En América Latina, cada vez, gracias a Dios, se reconoce en medios evangélicos, se reconoce más la importancia de las emociones en la vivencia de la fe y la comunicación de la misma. No obstante, como distorsión y corrupción de las emociones, el emocionalismo produce más problemas que bendiciones. El emocionalismo es ese estado de exaltación emocional que otorga primacía a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. El emocionalismo considera que las únicas expresiones válidas de la fe son aquellas que pasan por las experiencias fisiológicas y psicológicas conscientes de tensión o excitación de carácter patético y dramático. Estoy seguro que si en lugar de estar dando este discurso o esta clase a esta hora, yo estuviese cantando con los instrumentos a todo lo que da, es probable que no se hubiese retirado la cantidad de gente que se retiró en los últimos años. Lo lamentable es que en nuestras iglesias pasa lo mismo. Si no hay emoción, no pasa nada. Y lamentablemente estamos cajoneando la Biblia, no estamos enseñando la Biblia, no estamos pensando nuestra fe. Eso sí, tenemos un montón de chingui, gloria a Dios. Pero el problema es cuando eso es lo único que tenemos. Porque lo que te hace cristiano no es estar cantando todo el día y bailando todo el día, por bueno que sea. Lo que te hace cristiano es que tengas un mensaje y que sepas cómo comunicarlos a otros y dar cuenta de la razón de tu fe y de tu esperanza y hacerlo con inteligencia, con inteligencia. Estoy señalando el peligro del emocionalismo. No estoy hablando en contra de las emociones, por favor, entiéndanme bien. Las emociones son legítimas, es un don precioso que Dios nos ha dado y tenemos que adorar a Dios con la piel de gallina y que se nos salten las lágrimas y con danza y con pandero. Pero no hagamos eso el centro de nuestra atención y excluyamos lo demás, porque liquidamos la iglesia y terminamos con el testimonio cristiano. La impresión que tengo
es que la religiosidad prevaleciente entre los evangélicos en América Latina está marcada fuertemente por el emocionalismo. La expresión emocional de la fe es un componente importante de la espiritualidad, pero llega a ser un factor distorsionante de la misma cuando la emoción se transforma en emocionalismo, es decir, cuando se considera un fin en sí mismo. Cuando esto ocurre, se deja de lado toda elaboración lógica del discurso y se favorece como expresión casi mágica del mismo, en el sentido de que una expresión casi mágica del mismo, en el sentido de que las palabras por sí mismas tienen poder. Se da una recuperación simbólica del discurso que ya no es elaborado, sino repetitivo, testimonial y en definitiva no dice nada. El problema número uno que los evangélicos latinoamericanos enfrentamos hoy en nuestras iglesias es la chatura de nuestra fe. La chatura de nuestra fe, el analfabetismo bíblico, la incapacidad que tenemos de dar cuenta de la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No procuramos entender la verdad del Evangelio, sino simplemente sentirla y experimentarla emocionalmente. Y esto resulta en que no son muchos los emocionados que dicen, Señor, Señor, pero no son tantos los que están dispuestos a obedecerlo y a servirlo como Él quiere que lo hagamos. Y por último, el peligro del autoritarismo. El autoritarismo es un sistema que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad, especialmente de un líder o caudillo carismático, y en el dogmatismo de la enseñanza y los principios conductores. El autoritarismo en el liderazgo fácilmente conduce a un caudillismo peligroso. Esto ocurre cuando la congregación es representada o es conocida por el nombre del pastor, la iglesia del pastor Pirulo, y no la iglesia de Jesucristo, de ese dueño y de su Señor. Jesús fue bien claro cuando dijo: nadie puede servir a dos señores. En definitiva, el autoritarismo plantea una cuestión de lealtad. ¿A quién servimos? ¿Al pastor o al Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién es el que me dice con quién tengo que casarme? ¿Cómo tengo que hacer mi negocio? ¿Qué tengo que estudiar? ¿El pastor, mi líder juvenil o Jesucristo? La Declaración de Quito, aprobada en el Tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización, 1992, dice: el ejercicio del liderazgo en la vida de las iglesias locales deberá estar marcado por el modelo del siervo sufriente y mostrar un contraste con el caudillismo y otras deformaciones causadas por el abuso del poder. Y concluyo. 5 minutos, Lucas, ¿eh? Me dijiste que tenía 5 extras. Bueno. Conclusión. Es que me habían dicho 1 hora, después me dijeron 50 minutos, después me dijo 40 más 5, así que me tomo los 5. Los 10 peligros que hemos apuntado no son todos los anticristos que confrontan a la iglesia del fin de los tiempos, pero sí son los anticristos que han surgido ya, como dice Juan. Todos ellos son extraños y enemigos del reino de Dios. Juan dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. La pregunta clave es: ¿cómo confrontamos estos peligros que nos acechan? ¿Cómo la iglesia del fin de los tiempos, la iglesia de hoy, puede neutralizar el dinamismo destructivo de estos peligros arteros? Y la respuesta la da el propio Juan en el texto que leímos al principio. 1 Juan 2, los versículos 18 al 27.